Singapur es el caso más dramático, porque estás hablando de un país 14 veces más pequeño que Puerto Rico. Correcto. Paul G. Miller, en su famosa historia de Puerto Rico, decía que Puerto Rico estaba destinado al fracaso porque éramos chiquitos. Pues aquí ese mito y ese paradigma se rompe. Ese país, te comentaba ahorita, yo regresé el lunes pasado de Singapur y la verdad que yo no iba en 5 años. Yo quedé impactado con el cambio que ha tenido ese país en 5 años. Tú ves una cantidad, el 85% de la gente vive en viviendas públicas. ¿Okay? 85%. Ahora, una vivienda pública que tú y yo podríamos mudarnos mañana allí, muerto de risa. ¿Okay? Con campos para ejercicio, una limpieza, porque hay gente que lo cuida. Hay gente que dice, no, que son una cultura distinta. Bueno, en el caso de Singapur, tú estás hablando que el 60 y pico por ciento son chinos, pero tienen indios, tienen árabes, tienen gente de Malasia, y sin embargo ellos pueden convivir perfectamente, porque hay un proyecto de país. Y por eso es que tú no puedes lograr un éxito económico en el siglo XXI si tú no tienes un proyecto de país. Tú necesitas las herramientas para tú poder manejar las crisis y poder maximizar las oportunidades. Y lo vemos ahora mismo, por ejemplo, la crisis que ha pasado Irlanda económicamente, como ellos ahora la semana pasada hablaron de reestructurar su economía porque tienen las herramientas para reinventarse. En el caso de Singapur debemos de subrayar que el 60% de su población trabaja. Correcto. Y por otro lado, el per cápita es de alrededor de unos $50,000 al año. Así que son economías muy bien integradas, economías muy productivas. Tenemos que ir a una breve pausa. Amigas y amigos, no se retiren, regresamos en breve. ¿Tú crees que Puerto Rico debe decidir su estatus político sin intervención extranjera? Pues yo opino que sí. Puerto Rico tiene el poder y tiene la valentía y bastante progreso para ya tener en sus manos quién tiene que ser y quién no el que mande su país. No, no, porque no sabemos manejar las situaciones y sin ayuda de los Estados Unidos o extranjeras no íbamos a poder llevar esa carga solo. ¿Cuál estatus político tú preferirías para Puerto Rico? Yo, sinceramente, no soy político. No creo en nada de eso porque todos dicen lo mismo y no cumplen. Que yo, el que esté, pues está, no puedo hacer nada. Continuamos conversando con el doctor Ángel Collado Schwartz sobre el tema de las soberanías exitosas y mencionamos también el ejemplo de Irlanda y el de Nueva Zelanda como ejemplos de países que han logrado, utilizando a partir de del ejercicio de su soberanía, una reestructuración económica y un posicionamiento internacional. Y probablemente uno de los más dramáticos sea el caso de Irlanda. Irlanda, es curioso de que ellos tenían una situación parecida a Puerto Rico porque tenían una gran migración hacia los Estados Unidos y hacia el resto de Europa. Hoy en día hay gente que regresa a Irlanda porque las oportunidades están allí. Yo escribí una columna que decía Irlanda nos come los dulces, Sí, sí. porque en realidad se están llevando las farmacéuticas. O sea, cada vez que se le termina una patente a una farmacéutica en Puerto Rico, se van de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ya no tienen las 936 y entonces Irlanda tiene tratados especiales con Estados Unidos. Así que ellos pueden lograr un beneficio mayor en Irlanda que en el territorio no incorporado de Puerto Rico. Porque Puerto Rico solamente puede dar exención en Puerto Rico, pero Puerto Rico no puede dar exención en los Estados Unidos, ni puede hacer ningún tratado con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Puerto Rico se limita a lo que el Congreso quiera darle a Puerto Rico. Ellos tienen poderes plenarios. Plenarios significa totales sobre Puerto Rico. Ahora, es curioso que tanto Irlanda como Singapur, Nueva Zelanda, de hecho, todos los modelos que yo tengo tienen una alta, le asignan una alta prioridad a la educación.
Ahora cuando yo estuve en Singapur, para mi sorpresa me entero que Singapur está abriendo su cuarta universidad pública, cuarta, ¿ok? Y es dedicada exclusivamente a tecnología y diseño en colaboración con MIT. ¿Ok? Puerto Rico está quitándole recursos a la Universidad de Puerto Rico en vez de aumentarle los recursos a la Universidad de Puerto Rico. También lo de la conservación. Todos estos países, particularmente Nueva Zelanda, le asignan una prioridad extraordinaria al medio ambiente. Proteger la naturaleza es una responsabilidad de todos nosotros. Ese es el patrimonio para nuestros hijos y nuestros nietos. Nadie tiene el derecho a destruir la naturaleza. Nadie. Y es curioso que entonces en Puerto Rico hacemos todo lo contrario. Estamos hablando de un gasoducto, donde acaba de haber un accidente en California y todavía seguimos ahí buscando cómo destruir nuestra naturaleza. Todos estos países conservan la naturaleza. Pasando a las columnas periodísticas, que me parece que todas tienen un gran tino, pero que se integran en términos de la visión de este reclamo, hay uno que me llamó mucho la atención por su título: La novia no quiere casarse. Y en ese sentido hace un recuento histórico muy rápido por la extensión periodística, pero es un recuento breve pero importante de cómo a través del pasado siglo XX en ningún momento hubo un interés particular, específico, de incorporar a Puerto Rico y de anexarlo. Al presente, esta situación se ha mantenido prácticamente inalterada. Yo te diría que ha empeorado, como dije ahorita, con lo de Arizona. Y entonces hay otra cosa que aquí mucha gente se olvidan o desconocen o no saben cómo Estados Unidos opera. El hecho que haya hispanos no es el factor importante. O sea, el cuerpo importante, el cuerpo donde se trancó lo del proyecto de Bennett Johnston en el 91, que quiero decir que eso estaba el presidente George Bush padre, de acuerdo, el gobernador de Puerto Rico, que era Hernández Colón, Carlos Romero Barceló, Rubén Berrío, y se aprueba por unanimidad en la Cámara de Representantes. O sea, no estamos hablando de estos proyectos guión que se aprueba por un voto, por unanimidad, y muere en el Comité del Senado. Muere en el Comité del Senado por la cuestión de la estadidad. Y la gente no entiende que el Senado es el cuerpo, el Senado de Estados Unidos, el cuerpo más antidemocrático. Es el club privado más exclusivo del mundo y más poderoso, ese Senado. Sí. Un senador puede parar un proyecto. Un senador. Donde un senador, por ejemplo, los dos senadores de California representan 37 millones de habitantes y tienen exactamente el mismo poder que los dos senadores de Wyoming, que representan 400,000 habitantes. O sea, no hay una relación en términos de la gente que tú representas y el poder que tú tienes. En ese Senado, quiero mencionar que la población hispana de los Estados Unidos reside en 10 de los 50 estados de Estados Unidos. Quiere decir que 40 estados no tienen que ver nada con los hispanos y no le hace gracia lo más mínimo perder su hegemonía a los latinos. Así que esos 40 estados van a hacer todo lo imposible porque no haya un estado nuevo con 4 millones de hispanos cuya mayoría no hablan inglés. ¿Okay? Y esa es la realidad y uno tiene que tener una composición de lugar. Y Jaime, o sea, el que me conoce a mí sabe que yo no soy antiamericano, lo más mínimo. Es más, yo me considero una persona proamericana. Yo me considero una persona que tengo grandes amigos en Estados Unidos, yo me siento muy cómodo en Estados Unidos, yo pago impuestos en Estados Unidos. Así que yo en realidad no tengo nada con los americanos. Ahora, lo que pasa es que entiendo a ellos. Es como aquí, tú sabes, si vamos a suponer, San Tomás quisiera ser un municipio de Puerto Rico, pues aquí tú tienes que discutirlo y tú dices, bueno, esta gente no habla inglés, no habla español, son distintos a nosotros, ¿por qué queremos que ellos sean un municipio de Puerto Rico? Pues uno tiene que entender la posición de ellos, o sea, no estar en una forma negativa. Entonces, si no quieres que nos casemos, pues entonces vamos a seguir nuestras vidas, tú te buscas tus novios, yo me busco mis novios. Y así es que yo creo que hay que analizar esto, no estar pensando en pajaritos preñados. Y máximo cuando la situación de Puerto Rico está en una caída libre y donde el deterioro de la calidad de vida lo vemos todos los días, todas las personas.
Entonces, necesitamos reconstruir este país. A los que queremos reconstruirlo, los que dicen, bueno, no, es que yo me gusta más Estados Unidos, pues tremendo. El aeropuerto Luis Muñoz Marín está a X minutos de distancia. Ahora, los que creemos en Puerto Rico, los que creemos que podemos hacer un mejor país, los que creemos que tenemos el recurso humano para hacer un nuevo Singapur, pues tenemos que meter mano en esto. Me gustaría preguntarle sobre su experiencia más reciente, porque sé que a partir del Instituto Soberanista Puertorriqueño han estado recorriendo prácticamente toda la isla y obviamente como resultado de ese proceso pues han configurado un movimiento político de unidad soberanista. ¿Cuál ha sido la recepción popular ante este reclamo de la soberanía? Pues Jaime, yo te diría que extraordinario, muy por encima de lo que yo esperaba. Nosotros cuando lanzamos el Instituto Soberanista, que fue el próximo paso después del libro, queríamos llevar el mensaje de soberanía al país y lo hicimos a través de una presentación en PowerPoint. Y nos lanzamos en el Instituto Soberanista a llevar este mensaje a los pueblos de la isla. Dijimos en aquel momento, al año nos vamos a convocar para ver hacia dónde vamos. Y eso fue lo que hicimos en agosto. En este año nosotros fuimos a sobre 50 municipios y sobre 130 presentaciones. Algunas las transmitíamos en vivo por internet y llegamos como a 10,000 personas. Quiero mencionarte que fuimos desde la barriada Vietnam hasta el Caparra Country Club, el Bankers Club, clubes Rotarios, Leones, cooperativas, plazas públicas. Yo hice una en la plaza pública de Mayagüez, hice otra en la plaza pública de Culebra, Silverio Pérez dio una en la plaza pública Aguabuenas, Che Paraliticia da otras presentaciones, David Noriega, ahora lo hemos expandido, Luis Rivero Cubano, que era secretario de Agricultura, está dando presentaciones, Eduardo Martín, o sea que una especie de evangelizadores, explicándole a la gente de qué se trata la soberanía y por qué le conviene al pueblo. La reacción ha sido extraordinaria. En la reunión que tuvimos en agosto, se decidió escalar el instituto a un movimiento político, el cual haremos un anuncio ya para los primeros días de noviembre, lo que vamos a hacer. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Reiteramos una invitación. Una vez hayan sido traducido el libro de las soberanías exitosas y también para esta importante información que debemos de estar conociendo para el mes de noviembre. Nuevamente le agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Jaime. Amigas y amigos televidentes, como siempre los invitamos para que compartan sus recomendaciones y observaciones sobre el programa enviándolas a nuestro correo electrónico. Con esta invitación nos despedimos de ustedes, los esperamos la próxima semana y que tengan muy buenas noches.